Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Núñez Polo, soy estudiante de enfermería de sexto semestre de la Universidad del Norte. El día de hoy realizaré una presentación de un estudio llamado Casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar notificados al programa de tuberculosis en el departamento del Chocó, Colombia, en el periodo 2002 a 2015. Tenemos que este estudio fue publicado en la revista de Enfermedades Infecciosas y Microbiologías. Aquí podemos observar los autores del estudio. Bueno, iniciando, hablaríamos un poco acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis es un tipo de bacteria. Vamos a encontrarnos que la tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo y la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa. Encontramos que según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017, 10 millones de personas fueron diagnosticadas con tuberculosis. De ese 10 millones de personas, 1.3 millones de ellas murieron a causa de esta enfermedad. Tenemos que en la región de las Américas se estimó que para el mismo periodo se presentó una incidencia de 3% de casos de tuberculosis. Vamos a encontrar de que existen dos tipos de tuberculosis de acuerdo a la zona en la que se ubique el microorganismo como tal. Vamos a tener lo que es la tuberculosis pulmonar, que es la que más se presenta, y también la tuberculosis extrapulmonar, esta que se puede presentar en diferentes partes del cuerpo, pero en especial el cerebro, los riñones o la columna vertebral, pero también se puede presentar a nivel ganglionar, articular, cutáneo, intestinal, en diferentes partes, pero como ya había mencionado, su mayor lugar de ubicación es lo que es el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Bueno, tenemos que el alto número de casos de tuberculosis reportados a nivel mundial está condicionado por un conjunto de determinantes sociales de la salud. Tenemos de que no todas las personas que están expuestas a Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal, van a presentar la enfermedad como tal, sino que tenemos un conjunto de factores que son a nivel biológicos, económicos, ambientales y sociales que van a determinar de que una persona que ha sido expuesta a Mycobacterium tuberculosis presente la patología como tal. Vamos a encontrar que puede considerarse la tuberculosis como un parámetro de desarrollo y situación de inequidad, desigualdad y pobreza, ya que las tasas de esta enfermedad aumentan entre la población que se sitúa por debajo del nivel de pobreza. Vamos a encontrar que el mayor número de casos de tuberculosis se van a presentar en poblaciones que son muy vulnerables, en poblaciones muy pobres, ya que en ellas se presenta mucho lo que es la pobreza, la migración, el hacinamiento, la malnutrición, y estos factores van a favorecer de que se presente más la enfermedad de la tuberculosis. A nivel internacional se ha encontrado que a través de las mejoras en las condiciones sanitarias, algunos países han logrado reducir la incidencia y la mortalidad de la tuberculosis. Bueno, vamos a encontrar dos tipos de tuberculosis, lo que es la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. Primero, antes de hablar de la tuberculosis latente y tuberculosis activa, les voy a explicar la forma de transmisión de la tuberculosis. Tenemos que cuando una persona ya tiene la tuberculosis, ya tiene la enfermedad como tal, expulsa los micobacterios de tuberculosis, que es el agente causal, y esto lo puede hacer si tose, si estornuda, escupe o habla o sopla, ahí el agente causal, que es el Mycobacterium tuberculosis, va a ser expulsado en partículas y una persona las puede inhalar. Pero ya ahí van a influir determinados factores para que esta persona presente la patología como tal. Pero de esa manera es la que una persona se puede contagiar de la tuberculosis. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que es la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. En la tuberculosis latente podemos observar que ya la persona ha estado expuesta al agente causal, que es el Mycobacterium tuberculosis, ya está en su cuerpo, pero esta persona no va a presentar la enfermedad como tal. Como podemos ver, el Mycobacterium tuberculosis no ha ingresado a las células y no se ha desarrollado la enfermedad, lo que quiere decir que está en una fase latente, la enfermedad aún no está presente y por ende esta persona no puede contagiar a más personas, y esto se presenta en un tercio de la población. En comparación a la tuberculosis activa, que ya estamos hablando cuando la enfermedad sí está presente, y aquí podemos ver en la imagen que el Mycobacterium tuberculosis ya ha ingresado a las células, por ende ya va a ser capaz de contagiar a una persona. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis latente es cuando la persona tiene el Mycobacterium en su cuerpo, pero aún no es capaz de contagiar a alguien más, ya que su sistema inmunológico ha sido bastante competente y no ha sido capaz de dejar de desarrollar la enfermedad. Y esto lo podemos observar de que muchas personas se encuentran en la fase de tuberculosis latente, pero su sistema inmunológico, como es muy competente, puede combatir esto. Ya cuando la persona se encuentra
En la tuberculosis activa, ya cuando tienen la enfermedad como tal, vamos a encontrar una sintomatología caracterizada por una disminución de peso sin causa conocida, pérdida del apetito, sudores nocturnos, fiebre, cansancio y escalofríos. Ya hablando a nivel nacional, vamos a encontrar que los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud son muy similares a nivel internacional, lo que encontramos en nuestro país. Y en el año 2017 se estimó una incidencia de tuberculosis de 33 casos por 100.000 habitantes. Vamos a encontrar que esto va a rondar de 25 a 42 casos por 100.000 habitantes en las diferentes ciudades del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, que es el CIVIGILA, en el año 2017 en Colombia se notificaron 14.480 casos de tuberculosis de todas las formas. Estamos hablando de la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. Vamos a encontrar que los departamentos donde mayor caso de tuberculosis se presentan es lo que es Antioquia con un 18.3%, seguido por el Valle del Cauca con un 13.3% y Bogotá con un 7.8%. Vamos a encontrar que ya en el departamento del Chocó se reportaron 200 casos nuevos de tuberculosis con una incidencia de 41.2 casos por 100.000 habitantes. Estamos viendo de que la incidencia en el Chocó es bastante elevada. Vamos a encontrar que por pertenencia étnica los afrocolombianos e indígenas aportaron el 10.9% de los casos de tuberculosis presentados a nivel nacional. Vamos a encontrar que las dificultades geográficas del territorio, el acceso a la atención en salud, la difícil movilización, factores culturales y relacionados con el conflicto armado, la escasez de recursos económicos y el olvido estatal van a influir de una u otra manera de que en esta zona se presenten mayores casos de tuberculosis. Bueno, el objetivo del presente estudio fue realizar la caracterización de los casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar notificados al programa de tuberculosis en el departamento del Chocó durante el periodo 2012 a 2015, con el fin de comprender la carga de la enfermedad de acuerdo con el sexo, la edad, la pertenencia étnica y el municipio. Esto permitirá conocer la incidencia de casos de tuberculosis en el departamento del Chocó con el propósito de fortalecer el sistema de información del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis para formular planes y proyectos que mejoren dicho programa acorde con las estrategias de la Organización Mundial de la Salud para reducir el número de muertes y casos de tuberculosis para los años de 2016 a 2030. Materiales y métodos. Este es un estudio descriptivo longitudinal que fue realizado en individuos que fueron diagnosticados con tuberculosis. Este diagnóstico se hizo a través de métodos microbiológicos, vaciloscopia y el cultivo, y también por criterios clínicos reportados en el programa departamental de control de tuberculosis. En este estudio se incluyeron características demográficas, socioeconómicas y clínicas en el departamento del Chocó durante los años que ya había mencionado, 2012 a 2015. Encontramos de que la información se tomó de la Secretaría Departamental de Salud del Chocó y cuando se tomó esta información se hizo una base de datos en Excel con las características de los pacientes. Vamos a tener que los pacientes que fueron incluidos en el estudio fueron todos casos que fueron diagnosticados con tuberculosis y a la vez fueron notificados. En el estudio no se incluyeron los casos que fueron diagnosticados y no fueron notificados, solo los que fueron notificados. Entonces, las características de los pacientes que se incluyeron, tenemos de que se anexó en una base de datos con Excel las características de los pacientes, lo que fue edad, sexo, grupo étnico, tipo de diagnóstico, tipo de tuberculosis, hablando de tuberculosis extrapulmonar o pulmonar, y distribución geográfica, y esta se hizo a través de los diferentes municipios del departamento del Chocó, y que la incidencia se determinó de acuerdo con los datos del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. También tenemos que se utilizaron los siguientes grupos de edad, que fueron de 0 a 4 años, de 5 a 14, de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44 y de 45 a 54, y al final de 55 a 64 años. Esos fueron los grupos de edad que se tuvieron en cuenta para analizar los porcentajes de casos de tuberculosis en esa población. Bueno, iniciamos con los resultados del estudio. Encontramos que en el departamento del Chocó se identificaron 1.081 casos de tuberculosis. Vamos a iniciar, como ya les había mencionado, los años de estudio fue de 2012 a 2015. En el año 2012 fueron notificados 385 casos, lo que nos representa un 36%. En el año 2013, 175 casos, lo cual es un 16%.
y en el año 2014 248 casos, representa un 23%, y en el 2015 273 casos, lo cual representa un 25%. Podemos observar que el mayor número de casos se presentó en el año 2012, que fueron 385 casos, representándonos así el 36% de los casos reportados en ese periodo. Bueno, hablando de la incidencia como tal, como ya les había mencionado, el año 2012 fue donde se reportaron mayor número de casos. Eso nos da una incidencia de 79.3 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el año 2013, donde se presentaron menor número de casos, nos da una incidencia de 35.6 casos por cada 100.000 habitantes. Ya hablando de los reportes de casos, de acuerdo al sexo, vamos a encontrar que el mayor número de casos de tuberculosis se presenta en el sexo masculino. Podemos observar que en la mayoría de los años, lo que es 2012, 2013, 2015, la mayor casos de tuberculosis fueron reportados en el sexo masculino. Ya hablando en el 2014, se presentó un cambio y vemos que el mayor porcentaje de casos reportados fue en el sexo femenino, con un porcentaje del 52.42%, y en masculino de 47.58%, pero haciendo un análisis global podemos observar que el mayor número de casos de tuberculosis en el Chocó se presenta en el sexo masculino. Como vemos en el 2012, 51.69% en comparación al 48.31% en el sexo femenino. Y en el 2015 podemos ver un cambio bastante abrupto, que en el sexo masculino es un 53.85% y en el sexo femenino 46.15%. Bueno, ahora sí, analizando ya por rango de edad, vamos a encontrar que las personas que fueron diagnosticadas con tuberculosis se encontraban más que todo en el rango de edad de 55 a 64 años en el año del 2012, con una incidencia de 158.2 casos por cada 100.000 habitantes en este rango de edad. En el 2013 encontramos un cambio, vemos que los casos que más se reportaron fueron en el grupo de edad de 45 a 54 años, con una incidencia de 72.1 casos. En el 2014, otra vez en el grupo de edad de 55 a 64 años, con una incidencia de 117.2 casos por cada 100.000 habitantes en este rango de edad. Y ya en el 2015 se presentó una incidencia de 91.7 casos por cada 100.000 habitantes. Como podemos ver, el menor número de casos reportados de tuberculosis en el Chocó se encontró en el rango de edad de 5 a 14 años. Bueno, ahora sí, hablando del tipo de tuberculosis como tal y haciendo una comparación con el sexo, vamos a encontrar que el mayor tipo de tuberculosis reportado, como ya había mencionado al inicio, es la tuberculosis de tipo pulmonar, como podemos ver aquí, que es en mayor de los casos reportados, y la extrapulmonar en menor proporción. Si hacemos un análisis con respecto a los sexos, no encontramos mucha diferencia. Podemos observar que a nivel pulmonar es muy similar. En los hombres fueron 480 casos y en las mujeres 450 casos. Y ya a nivel extrapulmonar fueron 75 para hombres y 76 para mujeres. Son bastante similares los casos en cada sexo. Pero sí hay que recordar que la tuberculosis pulmonar es la que más se reporta y la extrapulmonar se presenta en menos proporción. Bueno, se observa mayor incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes en los municipios de Quibdó. Encontramos que en los municipios donde mayor caso de tuberculosis se presentó fue en Quibdó, con 485 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bojayá, Tadó y Bagadó. Y en comparación con los de menor incidencia, fue lo que fue Unguía y Acandí, cada uno con 20 casos por cada 100.000 habitantes, Medio Atrato con 18 y Belén de Bajirá con 8 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a encontrar que en relación con el tipo de diagnóstico, la evidencia a nivel de evidencia clínico es el más utilizado en el grupo de edad de 0 a 4 años, ya que a nivel clínico se diagnosticaron 97 casos en comparación con 10 casos notificados por laboratorio. Si analizamos el grupo de edad de 5 a 14 años, encontramos que también el medio diagnóstico como tal es la clínica, en comparación con laboratorio. Ya hablando de los siguientes grupos de edad, sí podemos observar que el diagnóstico es a través de laboratorios por microbiológicos, lo que es la prueba de baciloscopia o cultivo. Pero analizando en el rango de edad de 0 a 15 años, el medio diagnóstico como tal que se utilizó es la clínica, en menor proporción los laboratorios. Bueno, ahora sí hacemos un análisis del número de casos reportados de acuerdo al grupo étnico. Podemos observar que
El mayor número de casos reportados fue en la población afrocolombiana, que fueron 177 casos, indígenas 358, mestizos 46, que nos da un total de 1081 casos. Como podemos ver, la región del Chocó se caracteriza por tener una población afrocolombiana y por eso hay la relación de que se presente mayor caso en esta población porque es la que más habita ese territorio. Bueno, aquí tenemos una comparación de la incidencia de casos que se encontró en este estudio con lo que se publica a nivel nacional según el Ministerio de Salud. Y podemos observar que hay algunas diferencias encontrando de que para el año 2012, según el estudio, encontramos una incidencia del 79.3 casos por cada 100.000 habitantes en comparación al 66.73 casos, que notifica el Ministerio de Salud. Y podemos ver que hay una diferencia en lo que se encontró en el estudio y lo que se publica a nivel nacional. En 2013 tenemos de que la incidencia fue de 35.6 casos y a nivel nacional 49.76 casos. En 2014 fueron 50 casos por cada 100.000 habitantes y a nivel nacional se reportaron 12.2 casos por cada 100.000 habitantes. Podemos ver que la diferencia es muy grande. Lo que se encuentra en el estudio son mayor número de casos de lo que se está reportando a nivel nacional. Y ya en 2015 la incidencia es bastante similar, de 54.6 casos por cada 100.000 habitantes en comparación a nivel nacional de 53.4 casos por cada 100.000 habitantes. Ya lo que podemos observar acá es la incidencia a nivel nacional, pero lo que nos importa acá es cómo hay una diferencia de incidencia, lo que se encuentra en el estudio y lo que se está publicando a nivel nacional, lo cual es bastante amplio, y en el 2014 hay muchísimos cambios. Bueno, encontramos que para el año de 2012, ya hablando de la discusión como tal, la Secretaría Departamental de Salud del Chocó notificó 385 casos de tuberculosis para el 2013. Los casos disminuyeron a menos de la mitad ya en el año del 2012, del 2013, perdón. En 2012 hubo gran captación y diagnóstico e intervención de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la cual estaba ejecutando el proyecto del Fondo Mundial para la lucha contra la tuberculosis. Como podemos ver, esta intervención de una u otra manera ayudó a que se captaran más casos de tuberculosis y por eso en el año 2012 se presentaron como más notificaciones de casos y ya en el año 2013 estos disminuyeron porque ya esta intervención había terminado en el año 2012 como tal. Vamos a encontrar de que el mayor número de casos que se reportaron en el Chocó se presentan en el sexo masculino, con un porcentaje de 51.24% en comparación a un porcentaje femenino de 48.66%. Esto coincide con varios autores que mencionan que el sexo masculino es el que presenta mayor riesgo para tener tuberculosis, ya porque ellos consumen más tabaco, más alcohol y la drogadicción, y también porque ellos tienen un mayor desarrollo de vida social, y eso de una u otra manera los va a exponer más a contraer la tuberculosis como tal o a tener un factor de riesgo para presentarla. Tenemos de que los grupos de edad con mayor incidencia de tuberculosis fueron el de 45 a 54 años y el de 55 a 64 años. En comparación con a nivel nacional, lo que nos establece el estudio fue que los casos que más se reportaron estaban en este rango de edad, de 45 a 54 años y de 55 a 64. Pero lo que nos notifican a nivel nacional se encuentra el que el mayor número de casos en el departamento está en la población mayor de 65 años, que representa un 20%, y en el cual hay una diferencia de lo que se encuentra en el estudio y lo que se está publicando a nivel nacional. Seguido del grupo de 25 a 29 años, que representa el 10.9%. Tenemos que los casos de tuberculosis en niños en el departamento del Chocó equivalen al 20% del total de los casos notificados y es mayor que a nivel nacional. De pronto nos preguntamos por qué los casos de tuberculosis en el Chocó en niños son mayor que a nivel nacional. Es porque de una u otra manera hay muchos factores de riesgo que se presentan en estas comunidades, como es la desnutrición crónica, que de una u otra manera van a afectar a que van a presentarse como un factor de riesgo a que esta población presente más la tuberculosis. Tenemos lo que es el hacinamiento, la falla en la cobertura de vacunación con la BCG, que es la vacuna que protege contra la tuberculosis extrapulmonar de los niños. Se encontró que para el año 2013 la cobertura fue del 77.2%, y lo que se quiere es que todos los niños que nazcan sean vacunados.
Entonces, de una u otra manera, todos estos factores van a influir de que esta población sea mucho más vulnerable. Tenemos de que el diagnóstico de la tuberculosis es el más utilizado, el diagnóstico clínico, perdón, es el más utilizado en el grupo de edad de 0 a 15 años, como ya se los había mencionado anteriormente, debido a que la mayoría de los niños no espectran el bacilo y resultan negativos el examen de baciloscopia. Entonces, lo que se hace en estos casos es que los niños que presentan la sintomatología asociada a la enfermedad de la tuberculosis y se sabe de que estuvo en contacto con una persona positiva para la tuberculosis, se hace el diagnóstico a través de la clínica y se hace por lo que es el nexo epidemiológico. Bueno, analizando lo que ya les había mencionado, que habíamos encontrado que los municipios donde el mayor caso de tuberculosis en el Chocó era Quibdó, Bojayá, Tado y Bagadó, hay que tener en cuenta que esos son las ciudades, los municipios, perdón, más poblados, los cuales tienen un elevado número de habitantes, mayor movimiento comercial, un sistema de salud más accesible, aunque limitado, y de una u otra manera eso nos va a permitir diagnosticar más casos en comparación con los municipios que presentaron menor casos de tuberculosis, lo que es Unguía, Candí, Medio Atrato y Belén de Bajirá. De pronto ellos se encuentran mucho más retirados, el acceso a los servicios sanitarios no es el adecuado y de una u otra manera por eso los casos allá se presentan menos en comparación a las zonas que son como más pobladas, hay de pronto más facilidad a los accesos a los servicios de salud, perdón. En conclusión, vamos a encontrar que las diferencias en los casos de tuberculosis notificados por los programas departamental y nacional deben convertirse en un llamado de atención para realizar nuevas campañas de promoción y prevención. Hay que analizar y ver muy bien qué es lo que está pasando. Si un estudio nos muestra de que los casos de tuberculosis que se presentan en el Chocó son mucho mayores a los que se están reportando a nivel nacional, eso debe inquietarnos porque hay que analizar qué está pasando aquí, dónde están los casos que no se están notificando. Entonces eso es muy importante. Además es importante analizar de que de una u otra manera algo negativo es de que la mayoría de los diagnósticos de tuberculosis se hacen en la zona urbana. ¿Qué pasa con la zona rural? No hay acceso a los servicios de salud como tal, entonces no se está haciendo un diagnóstico oportuno en esta población. Entonces, es como una invitación, la conclusión de este estudio, una invitación de que se haga un análisis riguroso, se mire por qué en el Chocó en este estudio se encuentran más casos que los que se reporta a nivel nacional y también de que a nivel rural se haga la detección de los casos de tuberculosis, porque ya en esta zona se presenta mucha tuberculosis, pero como no hay un seguimiento oportuno, no hay servicios de salud pertinentes que permitan hacer un diagnóstico eficaz y un tratamiento. Entonces, eso también hay que tener en cuenta que también las comunidades indígenas tienen factores culturales que de una u otra manera alejan de que el tratamiento de la tuberculosis se haga de manera eficaz. Entonces, debe haber como un grupo preparado que entienda estas comunidades y sea capaz de llegar allá sin afectarlas y así disminuyendo los casos de tuberculosis que se presentan en esta. Y hay que tener en cuenta de que hay que enfatizarnos, así como nos enfatizamos en la zona urbana, también se debe hacer en la zona rural y no dejarla por aparte. Muchas gracias.